nosotros solo queremos ir a un ampliado, a una marcha pacífica a Cobija. Levantó la mano y dando señal como si dijera, bueno, métanle bala de una vez. A nivel nacional, los medios de comunicación trataron de esconder los verdaderos hechos de la masacre de Pando, convirtiéndose prácticamente en cómplices de este hecho macabro. Bienvenidos a este quinto programa, donde hablaremos sobre el papel de los medios de comunicación en la masacre de Pando. ¿Por qué la masacre no fue transmitida? Luchar es darse cuenta. Pensar es darse cuenta. Amuit Añani. Cuenta tago kunan chistian. Kuri Yahata Kuyaikua. Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarnos. Para abordar el tema que nos hemos propuesto en este programa, es importante retornar o conocer un poco de la historia. Durante varios años, Pando ha sido un departamento postergado, lo que ha determinado prácticamente llevarlo a un feudalismo total. ¿Por qué durante varios años, durante todo este tiempo, nunca se consideró a Pando como un departamento, sino más bien todo el territorio se convirtió prácticamente en una hacienda personal de un cacique denominado Leopoldo Fernández? La población no hizo nada. ¿Por qué la población no reaccionó? ¿Y por qué se da esta situación durante tanto tiempo en Pando? Hay un pronunciamiento que aparece precisamente el mismo día de la masacre, el 11 de septiembre. Y en este pronunciamiento está básicamente contenida la ideología oligárquica que ha sostenido una creencia ingénita, congénita, desde la cual se puede entender el por qué la oligarquía siempre tiene que regresar al asesinato, para develar así su condición, su última condición, su naturaleza. Y hay que hacer historia para contar por qué suceden este tipo de acontecimientos, que parecerían extraordinarios, pero si vemos en la historia, son los más ordinarios de todos. Es decir, la historia oficial de la oligarquía trata de encubrir el asesinato fundacional del cual emana su historia y los asesinatos constantes que develan la naturaleza de su condición con gestas heroicas, con una historia contada al revés, donde los victimarios aparecen como héroes y donde las víctimas aparecen como enemigos. Entonces, en este pronunciamiento del 11 de septiembre, el ex prefecto de Pando celebra y rinde honor a los mártires de Pando, se mencionando a los que habían caído defendiendo, entre comillas, la autonomía y el IDH. Pero este pronunciamiento, defendiendo y rindiendo homenaje a los héroes estos, básicamente está develando una condición, porque este pronunciamiento significa en última instancia el festejar el hecho de matar. Es decir, matar se convierte en un acto heroico, porque en ese pronunciamiento los victimarios aparecen como víctimas, aparecen como si hubiesen actuado en legítima defensa. Y este pronunciamiento es básicamente el hilo conductor que desde entonces va a enarbolar una figura, de la cual vamos a hablar luego, que es una invención mediática, la figura del enfrentamiento. En este sentido, hay que escarbar la historia para darse cuenta de dónde sale este tipo de afirmaciones en las cuales se celebra el hecho de matar, porque matar se convierte en un acto heroico. Si revisamos un poco la historia, nos vamos a dar cuenta de que fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la colonización de las tierras del norte, lo que después va a ser el departamento de Pando, fue gracias al auge de la goma. Y precisamente en el auge de la goma, jóvenes ambiciosos, pioneros, empiezan con subvención del Estado a protagonizar lo que se va a denominar una cruzada, lo que muchos historiadores cambas celebran como actos pioneros de la civilización que vinieron a básicamente desarrollar el Oriente. Cuando en el fondo este tipo de desarrollo básicamente lo que estaba realizando era genocidio puro y explícito.
Las barracas, los asentamientos de las barracas gomeras, fue básicamente el modo republicano de reproducción de la conquista o reproducción de la colonización. Gente, por ejemplo, como Nicolás Suárez, uno de los varones de La Goma, era propietario de la barraca Bahía y de la barraca El Porvenir. La barraca Bahía después va a ser la ciudad de Cobija. Es decir, empiezan a nacer ese tipo de departamentos, o sea, después van a ser departamentos, esos territorios, bajo una lógica mercantil, bajo las necesidades de la barraca. En torno a la barraca es que se van a empezar a configurar circuitos comerciales en las cuales, dentro de los cuales el indígena solo era posible de ser subsumido como mano de obra gratis, es decir, como esclavos. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que quienes no son subsumidos, es decir, convertidos en esclavos, tienen que huir, tienen que escapar. Y ahí aparece algo que es digno de destacar y de mencionar en un análisis histórico. La decadencia de las culturas del Oriente tiene que ver con el hecho de que sufrieron una involución en su desarrollo, porque se aislaron, es decir, perseguidos por las barracas, por los gomeros, escapando de la esclavitud, empezaron a constituirse de modo aislado, es decir, produjeron un aislacionismo en el cual ya no pudieron desarrollarse, porque en la historia de las culturas solo se desarrollan en un intercambio intercultural entre ellas. Cuando no existe este tipo de intercambio es cuando las culturas empiezan a no desarrollarse, sino a proceder de modo involutivo. Y de modo involutivo quiere decir sin ningún contacto con el exterior, con otro tipo de culturas, empiezan a involucionar, ya no a desarrollar. Y entonces eso también explica un poco el por qué las culturas del Oriente sufrieron ese tipo de atraso por la involución, de la cual fueron presas también con el asentamiento de las barracas. Entonces desde ahí los hacendados, gente como Nicolás Suárez y otra gente, también en Santa Cruz, en Beni, etcétera, empiezan a conformar una suerte de lógica mercantil en torno a las necesidades de las barracas y de las haciendas. El Estado tiene poca presencia, la poca presencia que tiene el Estado es básicamente como subvencionador de este tipo de barracas, de haciendas, de experiencias comerciales. Y en este caso, ese tipo de experiencia comercial nunca fue productiva, sino siempre fue extractiva. Es decir, nunca desarrolló sus departamentos, sino siempre vive básicamente del auge de los mitos del dorado, es decir, algo de lo cual explotar y exportar. Entonces, frente a eso, se empezó a configurar la imagen de un Estado malo. Y para colmo, ese Estado se le empezó a denominar adjetivándolo de modo racial. El Estado malo es colla, y además de eso es centralista. Es decir, el Estado mismo había patrocinado este tipo de colonización, y este tipo de colonización no generó el desarrollo de sus departamentos, sino generó feudos. Feudos quiere decir que básicamente en torno a las haciendas se empezaban a constituir las ciudades, y las ciudades en torno a las necesidades de la hacienda. Es decir, eran enclaves económicos que no desarrollaban a los lugares. Y ahí aparecen las figuras de los hacendados y que posteriormente van a ser los caciques, como por ejemplo el apodo de Leopoldo Fernández. Frente a eso, el Estado lo único que hacía era básicamente subvencionar o legitimar de algún modo este tipo de presencia, porque básicamente el Oriente estaba abandonado a su suerte y los hacendados eran los que componían una suerte de élite regional o élite local que prefería mantener en el imaginario de la gente lugareña la idea de que el Estado es malo, el Estado abandona a la región y el Estado, para colmo, es centralista y es colla. Este es un detonante explosivo que va a ser muy bien utilizado cuando va a venir la asonada de la derecha, sobre todo cuando asume la presidencia Evo Morales. Y esto explica un poco el por qué aparece ahí una resistencia feroz a una recuperación del Estado. Porque en una constitución feudal del Oriente, a los hacendados les convenía que el Estado solo aparezca en su cara o en su faceta represiva. Por eso les era cómodo mantener la figura de que el Estado solo aparece como represión. Eso es un poco también para justificar que el atraso es producto del Estado que está situado allá en La Paz. Y ellos se lavaban siempre las manos para depositar en aquel Estado malo, centralista, colla, etcétera,
las desgracias de sus lugares, ¿no? Aquello que ellos nunca habían logrado, nunca quisieron desarrollar, la economía del lugar, diversificar la economía, etcétera, depositaban ese tipo de males y pesares de la población lugareña en la figura del Estado centralista. Entonces aquí empieza a constituirse una especie de feudalización, en el sentido de que las haciendas, la lógica de las haciendas, la lógica de las barracas, la lógica de los ganaderos, etcétera, empieza a configurar una especie de feudos acordonados en torno básicamente a la vida y a las necesidades de la hacienda y de la hacienda del patrón. En torno a eso es que se empieza a configurar este tipo de ciudades, ciudades como Cobija. Y por eso aparecen este tipo de adjetivos de que un cacique mandaba de modo sistemático, no solamente en la economía, sino hasta en el carácter social de esa población. Había una figura y esa figura básicamente respondía a la figura del patrón de la colonia, pero ahora de modo republicano. Es por eso que el feudalismo en el oriente es mucho más fuerte que en el occidente del país, o de este lado en todo caso. Estamos hablando de La Paz, Oruro, porque ha habido una dejadez, digamos, un descuido de autoridades anteriores de esos departamentos, donde se hizo lo que se quiso prácticamente por parte de esas autoridades que asumieron esos territorios como propios. Pero, ¿qué pasa con esos recursos? ¿Qué pasó con esas ganancias? ¿Se constituyeron en ganancias lícitas que beneficiaron? No beneficiaron a los pueblos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede denominar esas ganancias? Ahora, es necesario aquí hacer un poco de historización también del modo de acumulación último que configura a la última oligarquía oriental, sobre todo. Mucha gente, muchos historiadores aún persisten en afirmar que la acumulación originaria del Oriente fue en torno a la ganadería, fue en torno a la goma, fue en torno a la zafra, etcétera. Pero si hacemos una revisión un poco más minuciosa, vamos a caer en cuenta de lo siguiente. Si fuera así, esto habría develado o habría descubierto una lógica constitutiva de ese tipo de oligarquía de modo uniforme en toda esta historia, digamos a partir del 52. Donde es el occidente del país el que subvenciona el desarrollo del oriente. Y en la época de Banzer, si es que hubo un auge esa época, fue el auge de la deuda externa. Y esa deuda fue básicamente para beneficiar ingentes sumas de dinero fueron a parar al oriente. Es decir, es también falso aquello del milagro económico Camba, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que no solamente hasta el 52, sino posteriormente también para hacer la troncal principal del país, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que va a configurar un nuevo eje económico, ha sido también producto también de la subvención del occidente para propiciar ese tipo de desarrollos en el ámbito caminero. Pero a lo que iba era lo siguiente, acerca de las ganancias. Si hacemos una lectura más minuciosa de lo que ha sucedido a partir de la época de la dictadura de Banzer, vamos a caer en lo siguiente. El último modo de acumulación que percibió el capital, sobre todo en Santa Cruz, en Beni, etcétera, en el oriente en general, surge a partir de las dictaduras en Banzer y después de Banzer, hasta García Meza. Y el modo de acumulación es lo que va a configurar la constitución moral de esta nueva oligarquía que se va a hacer con el poder, porque va a entender el modo de acumulación no como producción, sino como asalto literal del poder. Me estoy refiriendo en especial al narcotráfico. Es decir, en las dictaduras es cuando el negocio del narcotráfico se hace lícito y ese dinero se lava en democracia. Y se lava en democracia para originar las nuevas inversiones o inyecciones de capital que van a producir empresas agrícolas, soyeras, de aceites, etc. Es decir, cuando hay que preguntarse lo siguiente, antes que haya capital tiene que haber dinero. El dinero es capital cuando el dinero es invertido para ponerse en movimiento, para generar más ganancias, etc. Es decir, el capital es un circuito, es la puesta en movimiento de una lógica para la cual el dinero tiene que originar este movimiento. El problema es, ¿de dónde aparece el dinero? Cuando no se tiene el dinero, hay que averiguar de dónde se obtiene el dinero. Ese dinero que origina a la última oligarquía del Oriente y que constituye moralmente esa oligarquía, y es la que hemos visto en el golpe cívico prefectural, para mostrar que su constitución moral la constituye el modo de acumulación que se originó.
Y este modo de acumulación fue básicamente el narcotráfico y en plena dictadura. El modo de lavar ese dinero fue lo que hizo la democracia neoliberal, la democracia que vino implantada sobre todo por la Comisión Trilateral, etc. Entonces, acá uno tiene que ponerse a pensar lo siguiente. El modo de conseguir riqueza es lo que le constituye también a la moralidad de uno. Si uno consigue su riqueza trabajando, eso lo constituye. Pero si uno consigue su riqueza robando, eso también le constituye. Entonces, este último tipo de acumulación que hubo en el Oriente es básicamente un dinero lavado de procedencia ilegal y de procedencia del narcotráfico que ha producido una oligarquía tan rabiosa y que ha actuado de modos tan fascistas porque ese es su tipo de constitución. Y es un poco lo que se ha visto en la sonada del golpe cívico prefectural. A eso nos referimos cuando decimos que este tipo de acumulación última que tuvo el Oriente no es una acumulación del 52 o de antes, es una última acumulación que tuvo su origen en este tipo de situaciones nefastas en el ámbito político y en el ámbito económico. En el último programa habíamos hablado acerca de lo peligroso que es la tergiversación de la información a través de los medios de comunicación. Pero ¿cuál fue el móvil real para la masacre de Pando? Cuando Pando es uno de los departamentos, de acuerdo a datos del